Muy buenas familia, bienvenidos, soy Alejandro Lloveras, estáis viendo Just Roll, un canal dedicado al crecimiento personal. Bueno, como habéis visto en el título, hoy os vengo a hablar sobre el alcohol. Sí, aquella droga socialmente aceptada y que muchas veces nos juega una mala pasada. Bueno, en primer lugar, quiero deciros que voy a enfocar este vídeo un poco en mi experiencia y en contaros un poco los beneficios de dejar el alcohol o simplemente reducirlo. Porque al final comprendo que muchas personas no quieran dejar el alcohol, pero sí que quieran reducirlo. Porque al final, bueno, hay un equilibrio en la vida y yo creo que en ese equilibrio se puede llegar a encontrar la felicidad. Por lo tanto, primero os vengo a comentar, yo soy una persona que siempre ha sido muy deportista, siempre ha mirado por su crecimiento personal y siempre se ha estado haciendo preguntas. Entonces, la primera fase que yo diría que tenéis que ser conscientes o que os recomendaría hacer es preguntaros, ¿no? Y preguntaros a vosotros mismos ¿me está viniendo bien esto a mi crecimiento personal o hacia mi persona? Y de ahí hacer un análisis y poder llegar a comprender, oye, si al final os compensa o no os compensa dejar de beber o reducirlo. ¿Por qué? Porque yo inicié con esa misma pregunta. Yo antes tenía malos hábitos, yo antes fumaba, salía de fiesta, bebía alcohol y al final acababa al día siguiente para tirar al basurero, la verdad. Estaba arrollado. Y sinceramente, un día me desperté y dije, ¿y si pruebo a no beber? Y la verdad que al siguiente fin de semana, me acuerdo cuando llegó un viernes o un sábado, no bebí, simplemente no bebí y vi que al día siguiente estaba perfectamente y que encima me lo había pasado bien la noche anterior. Sí que es verdad que en ese mismo momento no lo hice por salud ni por nada del estilo, simplemente porque estaba cansado de despertarme al día siguiente mal y la verdad que también llevaba unos hábitos malos, o sea, es decir, yo no cambié de la noche a la mañana y me puse a hacer deporte y me puse a comer bien, no, para nada. Pero sí que es verdad que eso un poco me abrió los ojos, porque yo ya vi que podía salir de fiesta y podía no beber, y encima me lo iba a pasar bien, porque al final yo siempre pensaba, oye, voy a salir de fiesta y me lo voy a pasar mal o me voy a aburrir. No, para nada, de hecho me lo pasé muy bien. Y fue más o menos ya entrada en la universidad cuando tenía 19 años, cuando yo decidí meterme en el gimnasio. Yo cuando decidí meterme en el gimnasio, realmente seguía fumando y seguía bebiendo. Pero sí que es verdad que al ver los resultados que yo estaba obteniendo en el gimnasio y cómo podía llegar a progresar, yo sí que ahí empecé a decidir a dejar el alcohol, o por lo menos reducirlo. Y en eso consistió mi primera etapa. Y de hecho fue uno de mis primeros puntos que iba a hablar, que es de los beneficios de la mejora física. Yo empecé a mejorar físicamente cuando yo dejé el alcohol y cuando me puse a hacer deporte y a hacer buena dieta, porque yo era consciente de que el alcohol a mí no me iba a ayudar, de hecho me iba a empeorar, iba a perjudicar mi salud y encima me iba a hacer no ser tan disciplinado y constante con las cosas que yo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque al día siguiente yo salía de fiesta y no hacía absolutamente nada, simplemente esperaba que pasase el día, comía comida basura, que de hecho me cogía barbaridades, hamburguesas, patatas fritas y 20 nuggets. Y luego sí que es verdad que yo lo notaba muchísimo en cómo engordaba, en cómo me sentía súper fatigado y mentalmente destruido. Y sí que es verdad que cuando yo empecé a notar mejorías físicas y demás, se volvió un poco adictivo todo ese tema y decir, oye, pues es que a lo mejor no me gusta beber alcohol o prefiero, en vez de salir con mis amigos hasta muy tarde y cogerme una cogorza, me levanto al día siguiente, voy al gimnasio y aprovecho, pues, para darme un paseo por el campo o simplemente leer un libro que a mí me apeteciese. Y al final a mí eso fue algo que a mí me ayudó y me hizo ser muy consciente de decir, oye, es que no necesito el alcohol. Luego, con el segundo punto que iba a tratar es sobre la salud mental. Al final el alcohol es una droga depresiva, es una droga que puede llegar a causar depresión y hasta ansiedad.
En el momento en el que lo tomas no, porque al final te desinhibes de tu realidad, te quita de todos esos vacíos que tú tienes, porque al final lo estás rellenando con eso, pero al día siguiente y a la semana siguiente vas a estar igual de jodido. Y es así, porque el alcohol muchísimas veces las personas lo utilizan como un síntoma de, oye, estoy harto de mi trabajo, estoy harto de mi pareja, estoy harto de cualquier cosa, se bebe alcohol para poder relajarse y pasar un buen tiempo, pero al día siguiente van a seguir estando los problemas. Y eso es porque no lo estás afrontando. Eso es porque estás yendo de fiesta, estás bebiendo alcohol para poder evitarlo. Al final, eso es lo que a ti te va a provocar un malestar a largo plazo. Por lo tanto, tampoco consumas alcohol por el simple hecho de querer quitarte de tu realidad o simplemente de llenar vacíos. Se puede beber una copa de vino, una cerveza y estar bien, que mucha gente hace eso y de hecho a mí, gente deportista que yo he conocido y gente que se mueve mucho en el ámbito de la salud, siempre me lo ha dicho, oye, yo me tomo una copa de vino y estoy bien, pero ya está, es una copa de vino, no me meto la botella entera. Entonces esto lo vais a notar muchísimo, y yo lo noté también muchísimo porque yo en esa fase de mi vida yo estaba un poco, vamos a decirlo así, un poco disperso en mis pensamientos y sí que es verdad que el alcohol no me ayudaba. Y cuando yo empecé el gimnasio me empecé a centrar en la salud y en comer bien y sobre todo en cuidarme físicamente y dejar el alcohol, el tabaco y demás, yo empecé a progresar muchísimo mentalmente, ya sea por la dopamina que tú sueltas en el momento que haces deporte, como la dopamina que se queda en el resto del momento, porque al final estamos hablando de que esto no solo se queda en el momento de hacer deporte, sino que luego llegas a tu casa y sigues estando bien, que eso es lo importante. Luego, como tercer punto, yo lo noté muchísimo en los beneficios financieros. Vas a ahorrar un montón de dinero. Y eso se nota, porque hoy en día tú sales de fiesta y una copa te puede llegar a costar 15 euros más la entrada de la discoteca. O en un bar te puede costar a lo mejor 7 euros o 8 euros, cuando una Coca-Cola cero o agua te puede llegar a costar 2 euros o 3 euros como mucho. Financieramente lo vas a notar. Y sobre todo porque cuando nosotros consumimos alcohol, siempre queremos estar en el pic, siempre queremos. Y al final, cuando ese pic va descendiendo, es cuando tú, con tu colega, vais y os cogéis otra copa. Y eso al final acaba sumando. Mientras tanto, cuando eres consciente de tus actos y estás fuera de los efectos del alcohol, no te va a pasar. Y por cuarto punto, y esto sí que me gustaría hacer hincapié sobre el crecimiento personal y el aumento de la autoestima que tú tienes. Al final, muchas veces también las personas beben alcohol cuando salen o cuando se relacionan con otras personas porque les cuesta abrir una conversación o empiezan a sobrepensar mucho y se empiezan a agobiar de cómo puedo hablar a esta persona, no quiero que haya silencios incómodos, no quiero cualquier otro tipo de pensamiento limitante, es lo que a ti te va a provocar también beber alcohol. Y eso, cuando tú dejas el alcohol y a ti te obligas a salir de fiesta sin beber alcohol o relacionarte con otras personas sin beber alcohol o simplemente acercarte a una persona que te gusta y hablarla sin beber alcohol, vas a ver que en tus habilidades sociales, sobre todo en la comunicación y sobre todo en la confianza en tu propia persona, va a aumentar muchísimo. ¿Por qué? Porque no estás requiriendo de factores externos para poder iniciar algo, ¿vale? Ya sea la conversación o el acercarte hacia una persona. Eso a ti te va a ayudar muchísimo a nivel personal y a nivel autoestima, porque encima, a partir de ello, como vas a empezar a ahorrar dinero y sobre todo te vas a ir viendo bien físicamente y tu salud mental va a progresar, tu autoestima al final va a aumentar, o sea, va a crecer, porque tú vas a decir, joder, es que en realidad no necesito de cosas externas, de drogas externas, para poder ser un potencial, con una potencia como persona. Entonces, esto es un poco los beneficios que yo os venía a contar a todos vosotros y a todas vosotras
porque de verdad pienso que el alcohol es una droga que a día de hoy afecta mucho a la gente, no nos damos cuenta, y sobre todo la presión social que hay sobre ella, ¿vale? Muchísimas personas, y seguramente que te habrá pasado, no sabes decir que no a una cerveza o a una copa de vino que posiblemente no te quieras tomar porque tú estás iniciándote en el gimnasio o estás iniciando una dieta o simplemente porque no te apetezca, y al final por la presión social aceptas y acabas yéndote por las ramas y bebiendo más de la cuenta. Pues oye, yo vengo aquí a decirte, sé fuerte, puedes con aquella presión social, y de verdad que no hace falta beber alcohol para pasárselo bien, que tampoco es algo que nos revolucione en su totalidad. Y sobre todo también que bueno, que si al final no lo quieres dejar, que puedas llegar a tener un equilibrio con el alcohol. Es decir, si quieres con tu pareja irte un día a un bar y beberte una copa de vino, una cerveza, o con tus amigos una cerveza, una copa de vino, que seas consciente de que solo se va a quedar en una copa de vino o una cerveza. Porque al final también es autocontrol, porque vas a empezar a mejorar muchísimo en tu autocontrol, en, oye, vamos a ver, primero, ¿esto me va a venir bien? ¿Me va a pasar algo si me bebo una copa o una cerveza? Entonces, en esa capacidad de análisis tú vas a poder llegar a tener un autocontrol sobre tu persona, que es lo que te va a ayudar a ti, sobre todo en muchas áreas de tu vida, porque al final acabas tanto aumentando tu disciplina como tu constancia, como tu confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque estás repetitivamente diciendo que no a algo que tú de verdad no quieres tomar. Por lo tanto, te estás siendo leal a ti mismo. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta experiencia o esta reflexión que os vengo a contar, y sobre todo estos puntos que son muy cortitos pero son esenciales, y sobre todo son los que vais a notar 100% en vuestra mejoría, en vuestro proceso de, oye, de querer dejar el alcohol y centraros en otro tipo de cosas. Y que, oye, que al final os podáis sentir un poco reflejados en mis experiencias, y a lo mejor hasta ciertamente motivados a poder decir, oye, pues es que a lo mejor quiero otra cosa, o quiero mejorar en esta cosa, y quiero simplemente dejar el alcohol porque no me viene ningún bien. Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Si te ha gustado, dale like, déjame un comentario, cualquier que sea, si tienes cualquier duda o simplemente quieras saber algo más detallado de esta experiencia, o simplemente alguna recomendación para ello. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos. ¡Hasta luego!